Volvemos ya para el último bloque porque no podemos irnos sin hablar de medios de comunicación, transgeneridad y Chile. Hoy le agregamos una variable más y Alfredo encontró lo que debía traer, me parece. No sé a si ver qué encontré tenés lo que para debía contarnos. traer. Pero bueno, un poco pensando, ¿no?, en el espíritu que tiene esta columna y que siempre le debemos desarrollar de la misma forma, es pensar a la comunicación y a los medios como creadores constructores, mejor dicho, de un sentido, que hoy Erika lo comentaba en el sentido de lo sociocultural, que persiga lo legal, ¿no?, que continúe el camino de lo legal, justamente lo sociocultural que continúe el camino de lo legal. Y a veces la comunicación y los medios tienen una impronta muy fuerte a la hora de modificar y guiar de alguna manera ese cambio que estaba pidiendo, que estaba reconociendo que era aún insuficiente Erika. Y en ese sentido, de hecho, la actividad que van a hacer en Ushuaia es interesante porque toca un poco toda esta cuestión de lo que voy a hablar ahora. Los cortos o los espacios de reproducción de películas y de determinados, o de audiovisuales, para no hablar en términos de formatos, de audiovisuales, o de géneros, mejor digo. Los audiovisuales terminan siendo, con temática trans, identidad de género, terminan siendo espacios de comunicación, de concientización, de avance sociocultural, si se quiere, en términos de Erika. Y en este sentido, un poco la columna de comunicación y medios de hoy viene a resaltar lo que un poco hizo en Chile la actriz Daniela Vega. ¿Ustedes han visto algo de ella? No. Vi solamente su presentación en los Oscar. ¿Y? No más. No, bueno, genial. Y después, bueno, ahora que me puse a No, investigar... otra cosa, pero en relación a eso que digo, en los Oscar. En los Oscar entrega nominada premios. como mejor actriz. Uh-huh. Sí, eso recuerdo. Bueno, Daniela Vega obviamente es una actriz chilena que realizó varias producciones, siempre en muchas de ellas con la temática trans por delante, como protagonista en la historia de esos contenidos, y eso es lo que nosotros por ahí resaltamos. Tiene Una mujer fantástica del año 2017 y el año 2014 La visita, también ambas con temática en donde un poco cuenta, desde un lado más ficcional y del otro quizás más historia de vida, cuenta un poco toda esta situación que significa el cambio, el reconocimiento, elegir, digamos, de alguna manera cómo vivir, y a partir de ahí toda la estructura familiar, cómo se desenvuelve cuando una persona empieza a pasar por este proceso que para algunos puede llegar a ser complicado. Pero esa exposición y esos audiovisuales, como me gusta decir a mí, terminan generando una conciencia, una repregunta, una interpelación a todos aquellos que lo miran. Por eso me parece que ahí es interesante pensar esta combinación, ¿no?, que hay entre esos espacios donde se reproducen esos audiovisuales, y a partir de ahí pueden generarse después una charla de debate y demás. Entiendo que tanto lo que van a hacer acá como lo que dijo Erika en Ushuaia va a ir por ese camino. Así que bueno, me parece que ese es un espacio en donde también se puede perseguir lo sociocultural, porque si hay algo que conforma, o una de las partes que conforma y estructura lo sociocultural, tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cómo? Digo, y esto es mira, pensé que me quedaba mucho menos tiempo, pero no tengo tiempo. ¿Cómo se estructura lo sociocultural también? Y bueno, obviamente a partir de la información. Digamos, más allá de estos tipos de producciones audiovisuales, largometrajes, cortos y demás, también hay otro tipo de discursos que circulan desde los medios de comunicación y es replicado por redes sociales o los mismos medios de comunicación que tienen sus web, pero lo único que hacen es replicar el mismo contenido que habían puesto en el diario, por ejemplo, que salió por televisión. Esos discursos, generalmente que yo les llamo noticiosos o informacionales, son lo que están bien, de alguna manera, y según cómo sean tratados y construidos, y puestos en agenda. Hoy Antonia también hablaba de la invisibilidad, de que la gente de Chile no conoce la ley que se aprobó hace poco, básicamente porque los medios no hacen más que invisibilizar, o la información que hay es muy poca y le tienen que brindar ellos. Bueno, a partir de la circulación del discurso informacional, digamos, de informativo o de interés general, se puede decir, también aparecen esta forma de cambiar y esta forma un poco de guiar esto que mencionaba de Erika de lo sociocultural. Lo que pienso es cómo Daniela Vega significó de alguna manera un antes y un después para el abordaje de la temática de la transgeneridad en Chile, pero por el hecho de haber participado de un Oscar, ¿no? Porque si ella fuese una persona trans, descendiente, una trans mapuche, o una trans pobre, o digo...
implica ahí también esto en la construcción de los mediáticos, me Ujú. parece que hay mucho, tiene mucho que ver con qué estamos mirando, ¿no? Ujú. Cómo construimos socioculturalmente cuando abordamos la temática desde un punto de vista de la farándula Ujú, y desde lo famoso y desde lo primero no es el Martín Fierro o el premio de Viña del Mar, no es un Oscar. Es un Oscar. Es un Oscar al cual accedió una persona que ya tenía producciones en Chile. Sí. Era reconocida por la visita, pero no al nivel de lo que fue en el 2017 cuando hizo Una Mujer Fantástica, ¿no? Sí, lo que pasa es que entrar a imponer de alguna manera, acá puede haber discusiones, ¿no? Por un lado, lo que significa el Oscar para la industria del cine, ¿no? Sí. Para el capitalismo y eso que tantas Claro. veces hablamos desde acá, que el feminismo también lucha contra el capitalismo como generador de desigualdades. Digo, el Oscar, a nivel de industria cultural, si se quiere, es una entrega de premios universal, te diría, por cómo está impuesta en todo el globo, y que hace que uno tenga ciertos reparos a la hora de ver algo en ese tipo de lugares, como quizás pasa a nivel local con el Martín Fierro, o bueno, con el Festival de Viña del Mar en Chile, que son justamente espacios propios o consecuencias en la industria cultural y que permite una visibilización mayor. Digo, también está Daniela Vega, seguramente tuvo algunas de sus producciones en algún festival de cine mucho más chico, Claro. under, quizás con una agenda de cine más alternativa, ¿no? Pero ¿qué pasa? No tiene el alcance que tiene. ¿Sirve lo que hace Daniela Vega al ir a los Oscar? Claro que sí, que sirve porque lo impone. Ujú. Claro, porque dependiendo del contexto es el impacto social que va a tener, justamente. Tal cual, y eso hace que, porque además el Oscar es noticia porque sucede, y además es noticia por cómo es reproducida por el resto de las señales de cable, te diría hasta del mundo, ¿no? Porque Sí. cuando se entregan los Oscars, los domingos a la noche generalmente, como se entregan todos los premios de ese estilo, por lo menos los internacionales, para que un poco, bueno, es el momento en donde la gran mayoría de gente quizás no esté trabajando y demás, y además empieza a hacer noticia desde el lunes en el comienzo de la semana. Así se impone de alguna Claro. manera una agenda, ir y participando en un premio de esto que quizás que vos sabés que pertenece a una industria difícil y compleja en lo que representa el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, como lo es la entrega del Oscar y Creo que es una de las industrias más grandes. y en, la más grande. en términos mediáticos sí, Sí. digamos, ¿no? En términos, digo, para no hablar de la industria alimenticia, por ejemplo, en términos de medios y Sí. comunicación, justamente Hollywood termina siendo no solamente, o comenzó siendo no solamente un espacio de entrega de premios y demás, sino una forma de construir un sentido común sobre el estilo americano de vida. Claro. El American Way of Life. Entonces ahí se impone y ahí aparece lo sociocultural, o por lo menos una forma de marcar cierta condición de ser de la sociedad en la que estamos hoy, además del sistema capitalista que marca todo lo económico. Pero bueno, cuando es noticia, nosotros esto lo vamos a compartir directamente ya en las redes. Como siempre decimos, acá en Argentina está la Defensoría del Público, que es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en donde generan guías responsables para el tratamiento mediático, ¿sí? O para la cobertura de tratamiento mediático de la comunidad, digo, de identidades de género, orientación sexual e intersexualidad. Y ahí da una serie de recomendaciones de cómo tratar esos casos que después van a ser difundidos o viralizados, si se quiere, por diferentes redes. Y después también hay otro que es de FOPEA, ¿sí? Perdón, el de Chile, en Chile también el Consejo Nacional de Televisión sacó en 2008 este protocolo de trabajo con personas. Claro, porque digo, y por qué de pronto todos dicen lo mismo, no, hay un momento de visibilidad a partir de la acción social, de conquista de derechos, que hacen que a partir de los medios de comunicación y su función un poco de aprendizaje y de enseñanza en relación a cómo mirar ciertas cuestiones que pasan en la sociedad, que antes por ahí estaban más invisibilizadas, que guían un poco el tratamiento de este tipo de noticias, para que después, para evitar para evitar que se generen estas cuestiones de odio, y que hablamos siempre a abrir en relación a la violencia con la que a veces se encuentran en la calle y demás. Entonces ahí aparece quizás una función más social de los medios de comunicación a través de estas recomendaciones, en la que el Estado siempre tiene que ser la locomotora, porque si uno va a dejar que el privado lo haga, quizás el privado esté más condicionado por el fin de lucro, sin pensar que esto es necesariamente malo, pero sí no va a ser por un interés social. De ahí tiene que aparecer el Estado. De hecho, en esto que traje hoy aparece quizás un privado de alguna manera, como es el Foro de Periodismo Argentino, el famoso FOPEA,
que bueno, tiene algunas recomendaciones también para el tratamiento de las noticias, con algún instructivo, con glosario y demás, como para empezar a que sus propios periodistas o los periodistas afiliados o en general los trabajadores de medios de comunicación tengan en cuenta esta información para construir una noticia, publicar una noticia en relación a eso, y bueno, después la Defensoría del Público con sus recomendaciones. Para no continuar y con esto, lo último que voy a comentar es justamente que voy a dejar estos links en la página para que los puedan ver a partir de las redes sociales que elegimos al principio del programa, @radiountf, y en Facebook también, y bueno, si no lo pueden escuchar el sábado.